Buenas tardes, hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a continuar con los devocionales programados para estos días. Vamos a iniciar ahora siguiendo con la doctrina de Dios, esta vez con la Trinidad. La Trinidad, muchas veces atacada por muchos grupos sectarios religiosos desde la antigüedad. En realidad, desde el primer siglo, la Trinidad ha sido atacada, cuestionada y mal descrita. Desde los antiguos, desde los apóstoles hasta los patriarcas, bueno, hasta nuestros días. Desde los patriarcas hasta nuestros días. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Antes de iniciar, para encomendar todo en las manos de nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Dios Padre Santo, Señor, te queremos exaltar, glorificar y santificar, Señor, en este día. Ayúdanos, Padre, a seguir, Señor, tus pisadas, a seguir, Señor, lo que tú has destinado para nosotros en cada uno de los días, Padre Santo. Guarda, Señor, nuestra vida en tu mano. Danos pleno conocimiento de tu Hijo. Danos pleno conocimiento de ti, Señor Dios Padre, mediante tu Espíritu Santo, Señor, a través de nosotros. Eres el que nos enseña, Padre. Guarda siempre nuestra vida en tu mano poderosa y guíanos, Señor, siempre, siempre a ti, Señor. No podemos, Señor, dirigir nuestros pasos más que al pecado, pero tú, Padre, lo diriges a ti mismo. Te rogamos, Padre, perdón, te rogamos, Señor, una vida nueva, una vida en comunión contigo, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, este tema, la doctrina de Dios, la Trinidad, tres personas, un solo Dios. Tenemos aquí un texto base que dice: de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda plenitud de Dios. Efesios 3:19. En este texto nos lleva a conocer de Cristo, a conocer siempre de nuestro Señor Jesucristo, para que seamos llenos en toda la plenitud de Dios. Para que seamos llenos en toda la plenitud de Dios. En ese sentido, para poder entender a lo que es Dios en su plenitud, debemos de acercarnos primeramente a Cristo. Primeramente debemos acercarnos a Cristo. Cristo nos dirige a Dios Padre. Y ahora la pregunta: ¿quién nos dirige? ¿Quién es el que nos guía? El Espíritu Santo. La obra redentora es únicamente de Dios, guiados por el Espíritu Santo a Cristo, y Cristo nos reconcilia con el Padre. La fórmula trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se manifiesta siempre en la Escritura. Vamos a leer el devocional. Antes de entrar a tratar de esta doctrina, debemos recordar que Dios está más allá de nuestra comprensión y que solo podemos entender lo que Él ha puesto a nuestro alcance. Hay muchos aspectos del ser de Dios que no están al alcance de nuestra mente, por lo que tenemos que aceptarlos con fe y con temor reverente. Uno de estos temas es la Trinidad. La Trinidad es un tema, es un misterio para nosotros. No podemos entenderla en totalidad ni explicarla algunas veces. Sin embargo, es una doctrina real, explicada, narrada desde el Antiguo Testamento hasta el final de la Escritura. Y hay muchos textos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, el texto que acabamos de leer, que Cristo nos lleva a la plenitud del conocimiento, de Dios. Sin embargo, ese mismo texto lo podemos encontrar, la misma esencia del texto lo podemos encontrar en San Juan 17:3, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué pasa? Aquí podemos encontrar que Cristo mismo está diciendo que está orando al Padre.
está orando al Padre, Cristo mismo, la segunda persona de la Trinidad está orando al Padre. Algunos dicen que están en contra de esta doctrina. Unos términos heréticos mencionan que Cristo es el Padre, pero entonces Cristo, ¿a quién oraba? ¿No? Luego menciona a Cristo que va a enviar a un Consolador. Si Cristo también es el Espíritu Santo, ¿a quién va a enviar? ¿Verdad? ¿A quién va a enviar? Entonces podemos encontrar muchos puntos, muchas afirmaciones acerca de la Trinidad que Cristo mismo dijo. Luego dice, decimos que Dios es trino porque la palabra de Dios habla de tres personas distintas en Dios. Cada una de estas tres personas es divina, es decir, tiene las cualidades o atributos de la deidad. Encontramos también en la Escritura que las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son uno y el mismo Dios. Tres personas, una sola esencia. Tres personas, una sola naturaleza. Una sola naturaleza. Sin embargo, vamos a seguir leyendo. Hay quienes objetan esto señalando que Dios no puede tener tres personas porque sería una monstruosidad, pero olvidan que no se trata de un hombre, sino de Dios. Dios no puede ser analizado con los parámetros humanos. En este caso, aunque se trate de tres personas distintas, hay un solo ser divino. No podemos entender a Dios desde nuestros propios parámetros. Desde nuestros propios parámetros humanos. Podemos entender a Dios desde el parámetro que Él nos explica, que Él mismo nos revela en su palabra. Luego dice, ¿por qué esta doctrina habla de tres personas y un solo Dios? Porque en la Biblia aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como personas distintas una de las otras, pero también unidos y compartiendo entre sí todos los atributos divinos que los tres poseen plenamente en una mutua entrega de amor. Hay un texto que leí hace poco, que es 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Menciona el apóstol Pedro de la siguiente manera: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser reconciliados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. En este sentido, Pedro está utilizando aquí la fórmula trinitaria. Habla en el versículo 2, habla de la presencia de Dios Padre, que somos santificados mediante el Espíritu, para obedecer y ser reconciliados con la sangre de ¿quién? De Jesucristo. Las tres personas mencionadas en un solo texto. Y así podemos encontrar muchos textos que nos confirman la existencia de tres personas divinas y en una sola esencia, en un solo ser divino. Esta realidad es la que hace que Dios sea suficiente en sí mismo, pues Él no necesita de ningún otro ser para nada. De otra manera, no podría ser Dios. La tripersonal existencia de Dios es una necesidad en Él, porque no podría existir de ninguna otra manera. Ser tripersonal le permite complacerse, conocerse y comunicarse consigo mismo, porque Él es plenitud infinita. Él es plenitud infinita. La Trinidad es una doctrina bíblica. Desde el libro del Génesis, capítulo 1, ya vemos esta doctrina. El primer versículo menciona a Dios, el segundo al Espíritu y el tercero menciona la palabra dijo, que es el verbo, que es en hebreo amar y en griego lego o logos en sustantivo. Encontramos eso en la Septuaginta. Podemos argumentar que Jesucristo, quien es el Logos, la palabra de Dios, mediante la cual el universo fue creado, está presente en este versículo 3. Desde el Génesis se menciona la Trinidad. Dice
un comentarista teólogo, Tom Snyder, que hace un comentario de Génesis 1, 3 y 26, dice: un punto de vista canónico apoya una lectura trinitaria, lo cual se sugiere por las palabras mismas del texto y confirmadas por el canon entero. Hay muchísimos otros pasajes que mencionan un Dios trino, aunque la lista no es completa. Hay muchos pasajes que mencionan un Dios trino. Luego tenemos la palabra Trinidad, no aparece en la Biblia, pero eso no significa que no esté narrada en la Biblia. La Trinidad no son tres dioses, muy importante. La Trinidad no son tres dioses, es un Dios en tres personas. Luego tenemos aquí un texto que menciona a Sproul. Un texto de Sproul dice lo siguiente: Dios es uno en esencia y tres en persona. Según este principio vemos que la Trinidad no infringe la lógica. La ortodoxia afirma que Dios, con relación a una cosa, está unificado, pero con respecto a otra cosa tiene diversidad o pluralidad. Eso no es una contradicción. Misterio sí, contradicción no. Debemos ser cuidadosos en observar la diferencia, dice Sproul. Y así, hermanos, podemos incluir muchas cosas respecto a la Trinidad. Por ejemplo, el Padre no murió en la cruz, sino el Hijo. Confundir esto nos va a llevar a errores, a herejías que fueron tratadas y discutidas desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el patripacianismo o monarquismo modalista, etc., entre otros. Entonces, hermanos, el estudio de la Trinidad de Dios no es una doctrina sencilla tampoco, pero muy importante para defender nuestra fe y defenderla ante grupos heréticos que dicen que Cristo no es Dios, que dicen que el Espíritu Santo no es Dios, que dicen que son uno solo, no hay Trinidad, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar todo esto hasta aquí, porque luego se estará explicando mucho más. Vamos a orar para terminar este estudio. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias Señor por enseñarnos el día de hoy que necesitamos entender y comprender quién tú eres, Señor, en tus personas, que tienen una misma esencia. Tú eres Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y en tus manos poderosas, plenas, estamos, Señor. Que nos sigamos deleitando de tu palabra, deleitando en conocerte mucho más, Señor, mucho más. Gracias, Padre Santo, por este momento que nos permites estudiar tu palabra, Señor. Muchas gracias, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por cierto, algunos terminan la oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No solamente los católicos hacen eso, también algunos grupos protestantes. Un fuerte abrazo, hermanos. Dios me los bendiga.